tenemos pues algunos eventos deportivos. Sé que eso a veces también hace que estemos animados en otras cosas, en otras actividades y de pronto no alcancemos pues, a participar de estos espacios, pero la idea es básicamente poder trabajar hoy un tema que es importante. Vamos a tomar base de lo que fue la primera y la segunda fase y vamos a tocar una herramienta que nos va a servir para crear historias de usuario, para trabajar en requerimientos y lo que digamos a futuro nos va a permitir también gestionar la siguiente fase si queremos. Pues vamos a tener que hacer digamos, una práctica. Podemos utilizar esta herramienta, también podemos utilizar la brindada como tal por la universidad, pero hoy vamos a tener un enfoque diferente, ¿sí? Hoy digamos que vamos a ver la herramienta Trello, ¿sí? Que es una herramienta que nos permite a nosotros la gestión ágil para el desarrollo de proyectos y lo vamos a enfocar hoy trabajando con historias de usuario, ¿sí? Ya para ustedes el término historia de usuarios debe empezar a ser conocido. Ya lo trabajamos en las definiciones, tanto para la fase 2 como ahora los que estén haciendo el desarrollo en la fase 3. Entonces, digamos que vamos a continuar trabajándolo y enfocándolo un poco más. Perdón un momento que parece que ustedes ¿están escuchando otra cosa o solo me están escuchando a mí? Solamente usted, tutor. Que es que acá es como si el audio se hubiera conectado a otra parte, el que tenía de los audífonos. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy el tema va a ser interactivo. Ustedes pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento. La idea es que podamos compartir, digamos, este trabajo de CIPAS para que nos permita a nosotros tener herramientas, ¿sí? Para trabajos futuros. Entonces, ya digamos con el conocimiento de la herramienta, vamos a ver nuestra agenda. Entonces, vamos a trabajar una planeación corta, ¿sí? No la vamos a documentar, pero vamos a hacer una planeación de lo que vamos a trabajar en este caso de estudio hoy, de licitación de requerimientos. Vamos a trabajar un desarrollo de un plan. No nos vamos a enfocar con muchas actividades, vamos a trabajar una pequeña lluvia de ideas y vamos a concentrarnos posteriormente en las historias de usuario. Después vamos a mirar cómo analizamos la información, nos vamos a basar en la lluvia de ideas y vamos a hacer la verificación de alcance y objetivos. ¿Qué nos va a permitir esto? Esto, digamos que en primera instancia, esos 3 puntos nos van a permitir reforzar lo que hicimos dentro de la fase 2, ¿cierto? De todo lo que fue la planeación. Y vamos también a mirar un poco de qué pasa con esos objetivos, cómo hacemos nosotros para ver si el trabajo que nosotros nos colocamos desde un principio está alineado a lo que realmente estamos trabajando en los requerimientos. En el cuarto punto, vamos a identificar y reconocer los tipos de requerimientos. Esto, digamos, hace parte de lo que es la fase 3 en estos momentos. Y vamos a tener un ejemplo práctico con el software Trello, trabajando historias de usuario, sí, dentro de lo que es la metodología ágil. Entonces, esto tiene, digamos, básicamente una transversalidad entre las 4 fases iniciales de este curso, pero lo estamos enfocando a un caso diferente en el cual vamos a trabajar todos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro caso de estudio hoy? La universidad, sí, dentro de los procesos sociales, decidieron ayudar al desarrollo de un sistema de información académico para un colegio en San Andrés, ¿sí? Entonces, digamos que nuestro dominio va a ser este colegio. Y para nosotros cumplir ese objetivo, pues todos nosotros hemos sido, digamos, definidos como los analistas para la especificación de requerimientos. Entonces, para esto vamos a utilizar metodología ágil y vamos a desarrollar historias de usuario. ¿Listo?
claro el escenario del caso de estudio de este CIPAS? Pueden abrir micrófono, pueden poner las manitos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a empezar mirando la planeación. Nosotros en estos momentos nos dicen, miren, ustedes, estamos conectados 13 personas, entonces nos dicen, miren, ustedes 13 van a ser los analistas de ese desarrollo. Van a recoger la información y hay otro equipo de la UNAD que se va a dedicar a programar. Entonces nosotros vamos a hacer inicialmente la planeación. Si ustedes pensaran en un colegio, ¿qué creen que nos pudiera servir a nosotros dentro de las actividades para poder levantar la información de manera correcta? ¿Creen que la entrevista sería importante? ¿A quién Sí, claro, profe. entrevistaríamos? Entrevista a las personas claves, el rector, gerentes administrativos, algunos profesores. Listo, ¿cierto? Porque la entrevista nos permite acercarnos al cliente. Entonces, con eso nosotros podemos, digamos, obtener bastante información. Lo mismo pasa con la observación. Nosotros podemos ir y mirar cómo está funcionando el colegio y cómo podemos sistematizar sus procesos. Entonces, cuando nosotros trabajamos la primera parte en la fase 2, lo que hacíamos era, bueno, ¿cuáles son las técnicas de toda esa gama que hay disponibles? ¿Cuáles son las que vamos a aplicar? ¿Sí? Y empezamos a definir a quién se las vamos a aplicar. Por eso, en muchos trabajos, nosotros como tutores les decíamos, no es que ustedes coloquen todos los participantes, ¿sí? O todos los interesados en una misma actividad en un mismo momento. Pero no es lo mismo yo sentarme a hablar con el rector del colegio, a hablar de pronto con un docente, ¿sí? La información que nos van a dar es diferente, entonces hay que generar espacios con cada uno de esos participantes. Y es importante que cuando ustedes estén haciendo estas planeaciones, piensen en eso, en que cuando van a hacer las actividades, deben tener el tiempo suficiente con cada uno para que el tema, digamos, fluya. Adicional, no todas las actividades pueden ser las mismas. Me explico. Ustedes puede ser que preparen una entrevista y lleguen a una empresa donde la persona que están entrevistando no les dé información. Ustedes les digan, cómo quiere que funcione el sistema? No, yo quiero que el sistema funcione bien. ¿Ok? ¿Y qué módulos cree que pueden servir? No, yo necesito crear las materias y necesito agendar los estudiantes para poder trabajar. Ok, sí, estamos en un colegio, vamos a hacerlo así. Resulta que esa persona puede ser que no sea muy hábil en el tema oral. Entonces, nosotros podemos cambiar los escenarios y decir, bueno, de pronto con esa persona vamos a revisar documentos. Le podemos decir, bueno, supongamos que sea, no sé, una secretaria académica. Entonces, vamos por favor y revisemos la documentación y con la documentación podemos empezar a preguntar más específicamente todo el contexto del colegio sin que sean preguntas que nosotros hemos preparado. Nosotros no conocemos el colegio. Si nosotros hoy nos dijeran cuáles son los requerimientos, pues no vamos a saber. Nosotros no estamos en San Andrés, no estamos allá en el colegio, no sabemos el contexto de esa institución. Entonces, no es fácil, digamos, trabajar en los requerimientos hasta que no tengamos la información. Y esto es muy importante en esta fase 3. En esta fase 3, digamos que hay estudiantes que ya han entregado mucha información, pero pues no muestran cómo lo desarrollaron. Entonces, pues nosotros no tendríamos forma de presentar requerimientos si no hemos ido a ejecutar las actividades. Entonces, para este caso específico, como lo hablé en la introducción, vamos a trabajar la lluvia de ideas y en esta lluvia de ideas vamos a concentrarnos todos. Todos hemos pasado por el colegio, entonces tenemos, digamos, el contexto de cómo funciona y vamos a gestionar una lluvia de ideas. ¿Me confirman si todos tienen la presentación? Yo la puse en el chat de esta reunión. Entonces,
quiero saber si la tienen ahí a la mano para que se puedan Ya la conectar. consulto, profe. Ok, de todas maneras, les pongo aquí nuevamente el mensaje con el Padlet. Y vamos a entrar en estos momentos al Padlet para poder trabajar inicialmente en la lluvia de ideas. Entonces, ¿cómo gestionamos nosotros una actividad y cómo la desarrollamos? Entonces, algunos han entregado cuadros en donde dicen, mire, esto es lo que se ha levantado de la lluvia de ideas, pero no han evidenciado que hay otras personas que han estado trabajando ahí, ni han, digamos, definido esas personas qué perfil tienen, si son entrenadores, si son clientes, si son personas que son dueños, por ejemplo, de sus gimnasios. Para nosotros en el colegio, digamos, nosotros somos los analistas, pero en estos momentos vamos a cambiar de rol y vamos a pensar en que somos estudiantes y docentes. Entonces, este sería el escenario que podemos utilizar, ¿sí? El Padlet lo podemos utilizar para cualquier proyecto en donde vayamos a recoger requerimientos. Entonces, aquí en la parte de abajo donde está el más, ¿sí? Va a aparecer el cursor y nosotros vamos a poder escribir. Ejemplo, como yo soy estudiante, pues a mí se me ocurre que una de las cosas que debe tener el sistema, ¿cierto? El sistema debe tener el horario de clase y lo debe publicar. Entonces, inmediatamente el Padlet me muestra el requerimiento, ¿sí? La necesidad. Todavía no está escrito en palabras técnicas, pero es un requerimiento desde la parte del usuario, con lo que él considera, ¿sí? Que debe tener este sistema. En este caso, miren que el Padlet es totalmente anónimo. Esto nos sirve para nosotros poder evitar confrontaciones entre usuarios cuando utilizamos estas herramientas. Recuerden que una de las cosas que podemos optar es que las lluvias de ideas no tengan nombres para que no hayan inconvenientes entre algunos funcionarios o entre cargos diferentes, ¿sí? Un docente con un coordinador académico, con el rector. Entonces, dentro del Padlet, por favor, ustedes vayan colocando otros requerimientos. La idea es que diligenciemos unos cuantos que nos permitan a nosotros trabajar en la siguiente fase. Entonces, todos, por favor, vamos a ir compartiendo ideas. En estos momentos, miren, todos estamos conectados, estamos todos aportando. Y tenemos una herramienta interactiva con la cual podemos avanzar sin necesidad de estar, digamos, en estos momentos trabajando en San Andrés, ¿sí? Lo lindo de la virtualidad en la parte tecnológica. Muy bien, observar notas. ¿Qué más se les ocurre? Todo lo que se les vaya ocurriendo, vámonos registrando. Comunicación con los docentes de manera más rápida.
Muy bien. El promedio de notas. Unos 3 minuticos más hasta las 7:20. Nos compartamos más. Somos 3 estudiantes conectados. Consultar docentes, el historial de notas, el reporte de faltas o anotaciones académicas disciplinarias. Muy bien. Quiero observar el progreso de los estudiantes para saber quiénes van ganando y perdiendo. Visualizar el listado de materias matriculadas. Ok, a ver. La última, el último aporte de todos. Bueno, esperemos a ver acá. Van a seguir escribiendo. Todos tenemos acceso al Padlet, entonces pues podemos seguir haciendo anotaciones mientras continuamos con la presentación. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué les parece la herramienta? ¿Será útil para una lluvia de ideas en cualquier proyecto? ¿Ya la conocían? Claro,
Pues de mi parte yo sí la conocía y pues es muy útil cuando se trabajan proyectos también a larga distancia. De acuerdo, de acuerdo. Nos permite estar cerca aprovechando la tecnología. Entonces, el Padlet lo podemos utilizar, tiene otras funciones, pero digamos de que pues generalmente lo utilizamos mucho para lluvias de ideas. Lo podemos hacer tanto para la parte, digamos, docente como para la parte de proyectos. Entonces, vamos a retomar la presentación. Y vamos entonces a revisar en estos momentos, ¿sí? Que cumplamos el alcance y los objetivos solicitados, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizar la información obtenida. Como no tenemos otras actividades, sino solamente la lluvia de ideas, entonces nos vamos a enfocar en estos momentos en el Padlet con la lluvia de ideas. ¿Quién se acuerda cuál es el alcance y el objetivo que tenemos nosotros dentro de este desarrollo? Estamos construyendo un software de un colegio, pero ¿para qué? ¿En qué? ¿Cuál es el enfoque? Lo pueden revisar empezando la presentación. Entonces, que tienen la presentación ahí a la mano. Ah, bueno, no confirmé eso. ¿Todos tienen la presentación ya ahí en el chat? ¿O alguien no la tiene para volverla a enviar? Yo no la tengo. Venga un momento, acá ya la... Sí, yo tampoco la encuentro, profe. Ahí la acabo de enviar nuevamente al chat. Está cargando en estos momentos. Ahí ya cargó. ¿Me confirman si ya la recibieron? Sí, profe, ya. Sí, ya. Perfecto. Estoy abriendo el Bueno, PDF en entonces, este momento. listo. Entonces revisen en donde dice caso de estudio y vamos a mirar SharePoint. cuál es el objetivo. Cris, por favor, me ayudas a Es leer el objetivo. apoyar, Ah, bueno, dale, Maite. Dale, no hay problema. ¿Cuál es? es apoyar el sistema de información académico para un colegio en San Andrés. Ok. Entonces, miren, ahí es claro. Nos están diciendo que es un software para un colegio para el proceso académico, ¿sí? Entonces, de todas las tarjetas que tenemos en estos momentos con los diferentes estudiantes bueno, de los diferentes procesos que escribimos acá como estudiantes, ¿habrá alguno que no haga parte de ese alcance académico? Pues sí, profe, si hay alguno. ¿Cuál? ¿Cuál no nos sirve? ¿Cuál no hace parte de Profe, nuestro alcance? pero como yo entiendo un sistema de información, entonces, por ejemplo, el sistema debe crear estudiantes. Ok, eso era parte eso era parte del proceso académico, los estudiantes. ¿Qué Los dice el estudiantes, equipo? y los estudiantes hacen parte del proceso académico. Ok, o sea que vamos a dejarlo calificado, digamos que este va, ¿sí? Porque hace parte El del de proceso pagos tal académico. vez, perdón, profe, el de El de, pagos tal pa- vez no es relevante. Sistema de permitir el de pagos es algo pagos, administrativo. el de pagos no es académico, ¿cierto? O sea que este de acá no haría parte del alcance. No es que no nos sirva, pilas, porque en esto tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, cuando nosotros decimos vamos a revisar el alcance, no es que los requerimientos y la información que nos den
no vaya a servir, sino que para la primera fase del desarrollo no lo podemos incluir porque lo que nos pidieron fue la parte académica. Entonces, este requerimiento de el sistema debe permitir pagos se puede quedar, por ejemplo, en un listado de una próxima fase de desarrollo o puede quedar, por ejemplo, en un listado donde diga los deseados, cosa de que si alcanzamos a tener tiempo, pues los incluimos, pero no es, digamos, prioridad para esta parte del proyecto. Miren que si nosotros decimos horario de clase, ¿eso será académico? Sí, porque hace parte de la, ¿cierto? Hace parte de la, digamos, de la actividad propia del colegio. Los docentes, lo mismo, ¿cierto? Yo quiero ver mis notas, eso es académico. Entonces nosotros podemos ir calificando si lo queremos manejar de esta forma o simplemente en el momento en el que estemos documentando toda la información, pues vamos diciendo cuál sí y cuál no hace parte de nuestro alcance. ¿Listo? Entonces, ¿clara esa parte ahí? Sí, profe, muy claro. El último, tal vez, tengo dudas, no sé, profesor, usted me puede explicar. Dice, como director quiero observar la cantidad de estudiantes matriculados para llevar la contabilidad. No sé si eso es relevante. El sistema, no lo veo. ¿Como rector? Ah, acá. Como Exacto, es director el quiero último, observar como la director. cantidad de estudiantes matriculados. Ok. Entonces, lo que pasa es que aquí tiene la palabra contabilidad, pero no significa contabilidad de registro contable, sino del conteo de ellos. Entonces, de pronto, si nosotros vemos el requerimiento como el director, para el director será importante saber cuántos estudiantes están matriculados, pues nosotros pudiéramos decir sí, porque todos los colegios tienen un tope para poder, digamos, no pasar la cantidad de estudiantes permitidas para cada docente. Y eso es académico, ¿sí? Ah, diferente es que yo diga, no, yo quiero ver cuántos estudiantes tengo matriculados para saber cuánto voy a ganar en dinero. Ya ahí cambia la parte académica y se vuelve administrativa. Entonces, digamos que muy buena la observación, Cris, porque precisamente en los requerimientos nos pasa eso. Muchas veces nosotros, de acuerdo a la interpretación que le demos, nos puede generar que esté o no esté dentro del alcance de un proyecto. Incluso puede ser que a veces a nosotros nos digan un requerimiento y nosotros terminemos interpretándolo de una forma incorrecta. Por eso, una cosa es tener la primera generalidad de los requerimientos y otra, entrar a especificarlos con detalle, ¿sí? Lo vamos a ver ahora que empecemos a construir las historias de usuario, cómo tenemos que detallar los requerimientos para que el sistema, digamos, posteriormente, cuando los desarrolladores tomen esta información, puedan construir el software o puedan construir la aplicación cumpliendo con las necesidades del cliente. Entonces, esta vamos a dejarla y precisamente ahorita la trabajamos en historias de usuario pues, para que le demos como continuidad al proceso. Entonces, vamos a Profe, mirar. discúlpeme, si me Sí, permite claro, una Cris. pregunta. Eso quiere decir que en ese caso nosotros tenemos que volver a redactar o sea, a cambiarle la redacción para que se ajuste. No necesariamente. Lo que pasa es que cuando nosotros recogemos la información que nos han dado los usuarios, pues podemos encontrar palabras que no son técnicas, ¿sí? Entonces podemos encontrar como esta palabra que, por ejemplo, nos dicen para llevar la contabilidad. Entonces, si nosotros pensamos en que la contabilidad es parte de un proceso administrativo, lo que podemos decir es, vengan, por favor, la persona que pues construyó esta solicitud nos puede de pronto indicar esta contabilidad que tiene, o sea, cómo la vamos a manejar. Entonces la persona puede decir, no, cambia la palabra y no dice para llevar la contabilidad, sino para llevar el conteo de estudiantes para evitar que se pasen de los posibles de acuerdo a los docentes, ¿sí? O puede pasar también, ¿sí? Que nos diga, no, es para llevarlo a contabilidad, entonces uno dice, no, eso ya es administrativo, ¿sí?
Cuando nosotros levantamos requerimientos, nos volvemos expertos en los procesos de la empresa. Por eso los analistas, estimados estudiantes, no son necesariamente los expertos en el desarrollo de software, ni son los expertos en el manejo de base de datos, ¿sí? Sino que son los expertos en los procesos. Y una de las cosas que ustedes pueden encontrar en la ingeniería, digamos, esta parte de sistemas es muy bonita porque precisamente hay muchas líneas para todos. Entonces, ustedes encuentran ingenieros que son expertos en procesos y trabajan, digamos, en función a volver técnicas las palabras de la jerga común, ¿sí? O digamos la terminología propia del sector. Entonces, nosotros podemos dedicarnos, ¿sí? A trabajar para el sector salud, para el sector energía, para el sector servicios públicos, ¿sí? Y cada uno conoce la normatividad, conoce el proceso, conoce cómo funcionan, en qué se articulan y pues nos volvemos, digamos, atractivos en el mercado para efectos de gestionar este tipo de trabajos. ¿Listo? Entonces, miren que uno pensaría que en el análisis y a veces muchos colegas o cuando uno está estudiando, pues nos da pereza, por decirlo de alguna manera, el sentarnos a documentar, pero no todos tienen precisamente ese cuidado y ese detalle para que esta documentación salga bien. Y si la documentación no está bien, pues en la fase de desarrollo vamos a sufrir mucho porque el desarrollador, si no recibe el requerimiento completo, si no está escrito en palabras técnicas, va a ser muy difícil que se pueda sentar a trabajar en el desarrollo de software. Lo vamos a ver ahorita más adelante cuando estemos construyendo las historias de usuario. Entonces, en estos momentos estoy ya. Bueno, entonces ya revisamos el alcance, los objetivos, ya sabemos que el alcance es un sistema académico, ¿sí? Y ya sacamos, digamos, este requerimiento de pago porque no hace parte, digamos, del alcance para el proyecto que estamos llevando a cabo. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a revisar la información, pues nosotros tenemos que ir incluyéndole detalles, ¿sí? Detalles como, si yo estoy diciendo el sistema debe crear estudiantes, ¿sí? Pues todos podemos imaginarnos la creación de un estudiante, pero no podemos decirle a un desarrollador que no conoce el colegio, que no fue a San Andrés a mirar cómo funciona, a hacer observación, que no entrevistó a la gente, que no vio los documentos para hacer la observación de ese proceso, ¿sí? No podemos decirle, venga, haga que el programa cree estudiantes. Nos va a decir, ok, listo, yo creo el estudiante, pero ¿qué datos tengo que registrarle a ese estudiante? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a detallar mucho más la información. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de un requerimiento de sistema y también es un requerimiento funcional. El sistema debe permitir la creación de una materia. Materias tenemos en el colegio: sociales, tecnología, lengua castellana, inglés, esas son materias, ¿sí? Pero entonces yo tengo que especificar cuáles son los datos para crear una materia. Entonces, los datos para crearlo son el código de la materia, ¿sí? El periodo, por ejemplo, porque yo puedo decir, listo, yo tengo lengua castellana, pero yo lo tengo en el periodo A, en el periodo B, que ya no existen los periodos, ya ahora los miramos por, no sé, año lectivo, ¿sí? Lengua castellana para primero de primaria, para segundo de primaria. Entonces, esa información es importante para que en el momento en el que el usuario se siente a crear una materia, encuentre todas las características que en ese colegio utilizan para crear una materia. No todas las empresas funcionan igual. Entonces, el hecho de que yo sepa cómo se crea un usuario en un hospital, porque yo trabajé allá en un proyecto, no significa que yo ya sé cómo se crea un usuario o un estudiante en el colegio, o cómo se crea un usuario en un almacén de ropa. Cada empresa tiene sus condiciones. Por eso, los analistas tenemos que detallar qué es la información que nos están pidiendo. Entonces, en este caso,
son el código de la materia, el periodo, el nombre de la materia, la fecha de inicio, la fecha final, el docente asignado y el año lectivo. Esa es la información que para este colegio nos pide la creación de una materia. Claro el por qué tenemos que ser detallados y hacia dónde vamos, digamos, una cosa en la generalidad y otra cosa cuando vamos especificando todo. Sí, sí, profe, tengo una pregunta. El tema de si vamos a generar información relevante para que el programador haga programación orientada a objetos o estructurada, eso no es relevante para nosotros, ¿no? Nosotros le damos la información y él verá cómo la hace, o le debemos generar pues los diferentes elementos de cada una de las programaciones. Ok, esa es una buena pregunta y digamos de que ahí nos salimos un poco de lo que son los requerimientos funcionales y nos vamos a los no funcionales. En los no funcionales encontramos todo ese tipo de información, ¿sí? Es que yo necesito un rendimiento específico, yo necesito una arquitectura específica, yo necesito una calidad puntual. Entonces yo ahí no les estoy diciendo cómo tengo que crear una materia, pero yo sí le estoy diciendo que el sistema, por ejemplo, tiene que tener un modelo vista control. No puede ser un modelo monolítico, tiene que ser un modelo basado en servicios. O sea, hay muchas arquitecturas y muchas cosas que se pueden trabajar. Seguramente esta información no nos la va a dar el rector, esa información no nos la va a dar el docente, sino que esa información saldrá ¿de dónde? Puede ser del Ministerio de Educación, ¿sí? El ingeniero del Ministerio de Educación nos diga, mire, ustedes están contratados, pero nosotros por políticas públicas tenemos que hacer este tipo de desarrollos. O de pronto el ingeniero del colegio, ¿sí? Nos pueda decir, ejemplo, hay unas guías del MINTIC en donde hacen referencia a que los lenguajes de desarrollo hoy deben ser con Python y con JavaScript. Entonces, uno puede decir, no, es que yo sé PHP. Sí, pero es que nosotros para este sector necesitamos Python o JavaScript. Estas cosas pueden pasar, ¿sí? Requerimientos que son normativos también hacen parte de los no funcionales. Entonces, sí se puede dar, pero eso no nos lo va a dar, digamos, los usuarios del sistema, sino ya el grupo técnico o, digamos, el mismo Estado para el tema de colegios que son, por ejemplo, públicos. Entonces, bueno, bueno, de pronto alguna otra inquietud o seguimos, vamos bien. Buenas noches, Julián, y buenas noches, Cristian, que se acaban de unir. Bueno, los que tengan inquietudes, abran micrófono. Esto digamos que no es una clase de corrido. Entre más podamos interactuar, seguramente tendremos participaciones que retroalimenten y que permitan discutir otras cosas. Entonces, bueno, estábamos en la identificación y el reconocimiento de los tipos de requerimientos, ¿sí? Entonces, con lo que acaba, por ejemplo, de referir Chris, es probable que nosotros en esas tarjetas, como ahorita estábamos hablando como si fuéramos estudiantes, pues no había ninguna. Maite, tranquila, no necesitas levantar la mano, abren el micrófono y vamos conversando, ¿listo? Pues levantaste la mano Buenas noches. Profe, Hola, Maite, buenas noches. era para el requerimiento que estaba ahí, que usted estaba diciendo que era director, era rector, y sí era para saber cuántos estudiantes tenía cada profesor. Ok, bueno, perfecto. Mire, ahí nos apareció Cris, la dueña la dueña de la necesidad. Y de eso se trata. Sí, vamos con eso Y ahí aclara uno lo que desea el cliente. Exactamente, exactamente. Una de las cosas que yo les puedo decir que no podemos hacer definitivamente en proyectos de desarrollo de software es suponer. La palabra yo creo, quítesenla de una vez. O sea, nada de lo que ustedes digan, yo creo, a mí me parece, eso nos va a servir. O sea, vamos y estemos 100% seguros. Con eso estamos tranquilos. ¿Listo? Entonces, bueno, pasemos ahora a qué es Trello, ¿sí? Trello es un software que nos permite administrar proyectos, ¿sí? Es un software que es web, tiene interfaz web.
Nos permite también conexión tanto con iOS como Android y tiene, digamos, un esquema gratuito, ¿sí? En donde podemos trabajar proyectos con unas limitaciones y tiene también unos sistemas de pago. Obviamente, pues entre más grande sea la empresa, pues así mismo va a ser el valor a cancelar. Ustedes pueden, digamos, ver en estos momentos que para lo que es gratuito, pues podemos manejar un proyecto, ¿sí? Podemos organizarlo y podemos tener colaboración, no tiene ningún inconveniente, pero pues hay otros donde ya podemos ver que tenemos que escalar la colaboración o que necesitamos incluir supervisiones, ¿sí? Pues, para varios proyectos al tiempo, o incluso cuando ya tenemos, digamos, demasiados usuarios alrededor del mundo, entonces pues necesitamos una integración más fuerte, o sea, es una plataforma que ya pues va a cobrar por uso, entonces pues digamos que ahí nos suben el valor y nos ponen es un cobro por usuario, ya no por la plataforma en general, sino por usuario. ¿Qué incluye? Entonces, miren, en el plan gratis tenemos tarjetas ilimitadas, ya vamos a ver qué es una tarjeta, pero digamos que es similar a lo del Padlet, entonces podemos escribir cualquier cantidad de requerimientos o historias de usuario que necesitemos. Podemos trabajar hasta 10 tableros por usuario gratis, o sea que, pues si yo lo estoy creando y tengo una empresa de desarrollo de software, pues ya sé que voy a tener la documentación ahí para 10 proyectos. Cuando llegue al 11º proyecto ya tengo que pagar, ¿sí? Podemos tener un almacenamiento ilimitado con un máximo de 10 megas por archivo. Nosotros podemos adjuntar archivos en las tarjetas, ya también lo vamos a mirar. Y bueno, tenemos, digamos, ahí una gran cantidad de opciones para la versión gratuita. Y asimismo, pues vemos todas las demás que tienen por ejemplo, el estándar, tienen lo que viene en el gratis, pero además tienen los tableros ilimitados. O sea que yo por $5 ya puedo crear todos los tableros que yo quiera, ¿sí? Hay otros checklists más avanzados, los archivos me permiten 250 megas. Entonces, cada plan va mejorando el anterior. Vamos ahora a ingresar a este enlace que es el Trello y vamos a hacer un trabajo práctico similar al del Padlet. Les escribo acá también el enlace. En este ustedes van a poderse conectar con permisos de visualización. Entonces, yo voy a ir escribiendo los requerimientos, pero pues la idea es que lo hagamos en conjunto, ¿listo? ¿Están viendo ya el Trello? Sí, señor. Sí, profe, a mí me está pidiendo sign up y me está enviando un código al correo institucional. Ok. Sí, digamos de que debe, de todas maneras, o sea, deben estar logueados a una cuenta. No les va a pedir, no les debe pedir nada más, pero sí por lo menos que estén conectados a su correo electrónico. Me confirman cuando ya hayan ingresado, por favor, que lo puedan ver. Sí, señor. Pues ingreso, profe. Ok, perfecto. Súper. Entonces, miren que lo primero, vamos a hablar un poco de qué trae el entorno antes de empezar a trabajar como tal en las historias de usuario. Entonces, miren que acá abajo aparecen sus tableros y nos permite a nosotros pasar de un tablero a otro. ¿Sí? En este caso yo tengo, por ejemplo, dos tableros que son clientes reales, ¿sí? Con los cuales pues estoy en estos momentos trabajando proyectos de desarrollo y pues aquí puse el caso nuestro pues de prueba. ¿Sí? Nos permite pasar muy fácil de un proyecto a otro. Entonces, pues digamos que básicamente nosotros vamos viendo los diferentes requerimientos y cómo van funcionando. Esto lo vamos a hacer ahorita pues con el nuestro.
pero es muy sencillo pasar de un tablero a otro, ¿sí? También podemos ver los calendarios, las tablas, aquí podemos agregar miembros, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que en estos momentos pudiéramos compartir para que no fuera yo solo el que tengo que escribir, sino que empezáramos a crear nuestro propio grupo del proyecto aquí en miembros, pues yo simplemente voy colocando las direcciones de correo y en la medida en la que les va llegando a ustedes la invitación al correo electrónico, ustedes la aceptan y les va a aparecer también ya aquí en sus tableros el tablero pues de desarrollo del colegio y ya pudieran también empezar a escribir. ¿Listo? Acá hay otra información pues adicional, también vemos los espacios de trabajo, vemos lo que hemos consultado recientemente, lo marcado, algunas plantillas, y si yo quiero crear un tablero nuevo, también lo puedo hacer. El tablero funciona muy similar al Padlet. Si ustedes ven, son tarjetas. Yo las puedo mover igual como hago en el Padlet. Puedo crear más tarjetas, más listas, ¿sí? Las listas son cada una de estas que ven acá en la parte superior, ¿sí? Y adentro vemos algo que dice añade una tarjeta. Añadir una tarjeta básicamente es poder escribir algo corto en lo cual me identifique un requerimiento. Lo vamos a hacer con una estructura específica que es la estructura de historias de usuario, ¿sí? Para eso vamos a salir un momento, vamos a ver cómo es la estructura y vamos a regresar para escribir los demás. Digamos de que acá inicialmente quería contextualizar cómo funciona el software y digamos las posibilidades que ustedes tienen para trabajar. Si ustedes quieren, pueden crear su propio tablero, así ustedes quedan con un ejemplo. Este les puede servir para la fase siguiente en nuestro curso, en caso de que pues, quieran utilizar este y no el que está, digamos, planteado en la guía. Digamos que son herramientas que la universidad pues también pone a la disposición de ustedes para que las conozcan y para que pues vean que son herramientas que también utilizamos nosotros en nuestro mercado actual, ¿sí? Entonces, vamos a pasar un momento a la estructura. Entonces, la estructura es la siguiente. Empieza con un cómo, ¿sí? Cuando dice perfil, sería el perfil del usuario, el cual va a trabajar ese requerimiento, ¿sí? Como administrador, como docente, como estudiante, como secretaria académica, como coordinador, ¿sí? Ese sería el perfil. Después va un quiero. Y después del quiero sería el objetivo que va a cumplir el software en esa historia de usuario. Entonces, como coordinador, quiero acceder al listado de estudiantes matriculados, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Después iría para, ¿sí? Y colocamos qué resultado estoy buscando. Entonces, como coordinador, quiero acceder al listado de estudiantes para verificar asistencias a las materias. Ese puede ser una historia de usuario. Acá tenemos otro ejemplo. Como administrador, quiero crear docentes para asignarlos a las materias. Entonces, miren que es muy sencilla la estructura. No es la única, esta, digamos, es la más general, por llamarlo de alguna manera. Cada empresa de desarrollo de software también tiene sus, digamos, estructuras, sus tablas, su forma de escribir, porque, digamos, es cultural, es la forma como cada empresa va desarrollándose y va creciendo. Es lo mismo como tenemos los acentos en las diferentes zonas del país. Entonces, ¿por qué se habla diferente en Cali que en Medellín? Pues ya eso es un tema cultural, ¿sí? Tenemos unos acentos distintos. Con las empresas pasa igual. Las empresas también tienen su forma de levantar la información, su forma de escribir los requerimientos, las tablas o de pronto la manera como queda la documentación. Y por eso, pues, cuando entramos a ser analistas, pues lo primero que hacemos es ese proceso de inducción en donde nos damos cuenta cómo funciona
digamos, esa cultura empresarial y cómo tenemos nosotros que escribir adecuadamente para esa empresa. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta parte, entonces vamos ahora sí a documentar nuestras historias de usuario en nuestro Trello. Entonces, ustedes están viendo 4 tarjetas. Hay una metodología, la metodología Scrum, es una de las más utilizadas actualmente para el desarrollo de software. Ustedes pueden consultar de esta metodología y digamos de que pues hay unas tarjetas específicas o una estructura específica con la que se trabaja. Una de ellas, sí, uno de los artefactos que se tienen en esta metodología es el Product Backlog. El Product Backlog son los requerimientos, ¿sí? Entonces, todos los requerimientos que se van desarrollando del sistema quedan en esta tarjeta, ¿sí? ¿Para qué? Para que posteriormente de las 200, 500 tarjetas que puedan salir, vamos haciendo algo que se llama sprint. El sprint es las tarjetas que vamos a desarrollar en un periodo corto del tiempo. Entonces yo digo, cada mes vamos a estar haciendo sprint. Entonces seleccionamos las tarjetas que vamos a desarrollar en ese mes y las repartimos en los diferentes desarrolladores. Los desarrolladores las pasan a la tercera tarjeta que es en progreso y cuando terminan las dejan en done, que es terminado. Es como una forma, es una forma ágil precisamente de ir trabajando la documentación sin que sea pues el papel, la firma, no, aquí lo vamos haciendo muy, digamos, muy rápidamente, trabajando en equipos técnicos de Scrum, ¿sí? Entonces vamos a Profe, empezar a documentar, ¿sí? discúlpeme, ¿esa es una especie de listado o índice de tarjetas? Realmente, bueno, digamos de que como índice no tanto. La estructura de esas listas yo las puse, digamos, similar a lo que hace la metodología Scrum, ¿sí? Ustedes se pueden encontrar otra forma digamos, de llamar cada lista, pero lo que tienen internamente son requerimientos. No son índices como tal, sino requerimientos. Entonces, vamos a empezar a trabajar las historias de usuario en el Product Backlog y después vamos haciendo el movimiento como simulando qué pasa en la empresa de desarrollo, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros somos analistas, pero hay otras personas que nos están esperando para hacer el desarrollo. Entonces ellos necesitan la información que nosotros les vamos a entregar. Nosotros ya planeamos. Ahora, después de la planeación, levantamos requerimientos, hicimos la lluvia de ideas. Ahorita lo que vamos a hacer es documentar los requerimientos para el equipo de desarrollo. Daniel, abre el micrófono. No te preocupes. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, en el trabajo que se está mostrando, pues se basa en la metodología Scrum. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner ahí que en progreso, por ejemplo, los requerimientos están en testing, yo podría crear una nueva lista para eso. O sea, Claro que yo sí. podría Claro que poner, sí. yo podría poner las listas que yo quisiera poner, por ejemplo, hablando de metodología Scrum. Sí, digamos de que, por ejemplo, ahí yéndonos básicamente a la pregunta. La metodología Scrum habla de que el equipo tiene que hacer pruebas, ¿sí? Pero no habla de en los roles uno que sea específicamente de calidad, ¿sí? El QA, como lo llaman. Entonces, digamos de que inicialmente pues no está aquí, pero las empresas generalmente tienen su propio QA, ¿sí? El que hace las pruebas y el que integra los códigos de todo. Entonces, si yo quisiera integrar acá también un QA, yo vengo aquí a donde dice añadir otra lista y le digo aquí quality, ¿sí? Le digo añadir. Si quisiera otra lista, pues acá viene más a la derecha, me siguen saliendo listas. Entonces yo diría, bueno, ya está la lista de requerimientos, están los que se seleccionan en el sprint, están los en progreso. Venga, antes del terminado, me hacen el favor y me los ponen en quality. Y en quality, entonces el QA va a ir cogiendo cada una de las historias de usuario terminadas y las prueba.
y después de que él dice OK, las pasa a terminado. ¿Respondo ahí la pregunta, Daniel? Sí, señor, muchas gracias. OK, perfecto, con gusto. Entonces, vamos a mirar cómo empezamos a construir esas historias de usuario y cómo es la integración ahí en el Trello, ya analistas y desarrolladores, ¿sí? Con la persona, digamos, experta en el proceso que se llama Product Owner. Cómo es, digamos, la mezcla ahí de toda esta información y cómo funcionaría el proyecto. Entonces, vámonos para el Trello. Ustedes ahí deben tener acceso al Padlet. No lo voy a compartir porque pues tendría que estar pasando una pantalla a la otra. Ustedes pues pueden ir mirando y los vamos pasando historias de usuario. Entonces, la primera tarjeta dice, el sistema debe tener el horario de clase. Entonces, vámonos para aquí a la tarjeta. ¿Cómo tendría que escribirlo? Abran el micrófono y me van ayudando. Vamos a construir eso entre todos para que ustedes también vayan fortaleciendo el proceso de las historias de usuario. Decía que lo primero es cómo, ¿cierto? Sí, como estudiante quiero que el sistema tenga el horario de clase para poder ver las clases siguientes, un ejemplo. OK, entonces como estudiante, Quisiera quiero que el sistema ¿qué? tenga el horario de clase Ajá. Para, para poder ver las clases siguientes o las horas de clase. OK, entonces para confirmar, ¿cierto? Las clases que tengo en el día, por ejemplo. Sí, Listo. Entonces yo le doy un enter y miren que ya tengo una tarjeta. Esta tarjeta era lo que ahora hablábamos con Daniel y lo que les decía que se pasan de un lado al otro. Yo esa tarjeta la puedo pasar ya del listado de requerimientos al sprint, que son los que tengo seleccionados. Y si un desarrollador dice, yo voy a hacer esta historia de usuario, entonces la coge y la pasa a progreso, ¿sí? Y cuando ya la terminó el desarrollador, se la pasa al de calidad. Y cuando el de calidad dice, sí, ya está terminada, entonces la pasa a Don. Entonces miren que de pronto toda esa llamada burocracia del documento físico, que pase, que la firma, que sí, aquí es muchísimo más rápido cuando yo lo voy pasando de una tarjeta a la otra. No es que no se firmen al final. Cuando yo termino y ya tengo todo terminado en mi sprint, yo lo que hago es decir, venga, reunámonos todos, revisemos toda la entrega y al final, pues el cliente me dará un OK de lo que yo desarrollé. ¿Listo? Pero entonces, bueno, antes de llegar hasta allá, volvamos Profe, aquí. discúlpeme una inquietud que me surge, de pronto es muy obvio. Cuando Sí, no es el estudiante, sino el profesor, porque él también necesita conocer el horario, se hace una nueva tarjeta para profesor. se puede hacer una nueva tarjeta para el profesor, pero entonces si tiene un enfoque diferente. En este caso, como el sistema va a tener roles, un rol es el del estudiante y un rol es el del profesor, entonces, claro, yo tendría que incluirle este mismo al profesor. Yo puedo venir y decirle, OK, yo lo copio, ¿sí? Y pues vengo otra vez y añado otra tarjeta y le digo que ya no como estudiante, sino como profesor, ¿sí? Quiero que el sistema tenga el horario de clase para por ejemplo, preparar las clases que tengo en el día, ¿sí? Entonces, esa puede ser también un requerimiento. Entonces, miren que muchas veces cuando nosotros empezamos a construir las historias de usuario y a construir los requerimientos, nosotros de una información específica podemos empezar a sacar más requerimientos. Ejemplo, si yo quiero que el estudiante tenga el horario de clase, el sistema que debe tener antes de estos requerimientos, ¿qué debe permitirme hacer el sistema?
¿Es generar clara la horarios, pregunta? Estudiantes, descripción de materia. Poder ingresar, tener como un Es- acceso generar, a... crear usuarios. Exacto, alguien habló, ¿quién estaba hablando de la creación de los docentes, los estudiantes y eso? Lo escuché bajito. Buenas noches, estimado tutor Jair Méndez, ¿cómo está? Muy bien, Jair, ¿cómo te va? Bien, gracias. Ok, entonces, Jair nos estaba diciendo, si yo quiero tener, ¿sí? Si yo quiero tener la posibilidad de que el estudiante vea el horario de clase, pues lo primero que debería tener es la creación de un estudiante. Si no, ¿cómo voy a llegar al punto de ver el horario? Entonces, ya ahí me salió otro requerimiento. Ah, yo quiero que el profesor también lo vea. Pues voy a tener que tener un requerimiento o una historia de usuario, en este caso que lo estamos basando en historias de usuario, que me permita crear un profesor. Es que yo quiero que haya un horario de clase. Entonces debo también haber creado clases, ¿sí? Y miren que cada historia de usuario nos va contando un pedacito del proceso y nos permite a nosotros ir ampliando la lista de requerimientos. Entonces vamos a dejarlo, vamos a crearlo. ¿Quién sería el encargado de crear estudiantes, profesores? Personal administrativo. El Personal desarrollador, ¿no? El desarrollador no sería el encargado porque el desarrollador entrega el software y ya, pues ya nosotros le entregamos el software allá al colegio en San Andrés y pues no volvemos. Ya digamos que hacemos soporte, pero nosotros no estaríamos allá todos los días creando los usuarios y todo eso porque eso sería gestionado por el mismo colegio. Los administrativos, entonces, ¿quién sería el administrativo? ¿Cómo lo llamamos ese perfil administrativo? ¿Quién es el encargado de coordinar todo eso? Ahí está el nombre Que maneja precisamente. personal, no sé, personal académico, personal administrativo y Ajá, personal de estudiantes. perfecto. Entonces, por la parte de los docentes, hay un coordinador. El coordinador académico es el encargado de los docentes. Supongamos, hay colegios, no sé, que de pronto me puedan decir, ah, no, el encargado es el rector. Aquí el coordinador no crea nada. El coordinador simplemente hace la parte operativa, pero aquí el que crea los docentes es el rector. O, no sé, puede también haber un colegio que tenga talento humano y dice, no, aquí los docentes los crea talento humano. Entonces, miren que hay muchas posibilidades de nosotros enfrentarnos a una misma situación, crear un usuario. Entonces, definamos aquí, ¿sí? Definamos aquí que sea el coordinador académico. Mentira, puse que esto. Como coordinador académico, ¿sí? Quiero poder crear docentes para asignarles materias. ¿Cómo haríamos el de los estudiantes? ¿Quién me ayuda? Como coordinador de estudiantes. O sea, solo se cambiaría eso tal vez. Quiero crear, pues, estudiantes. No sé. Coordinador de estudiantes. Bueno, sí, pero digamos de que en el colegio, ¿quién recibe la documentación de los estudiantes? La Secretaría. secretaría, Secretaría. Ajá, la secretaria, ¿cierto? La secretaria académica. Como secretaria académica, sí, quiero poder crear estudiantes o quiero crear estudiantes que tengan el poder. Quiero crear estudiantes para... ¿A dónde los asigno? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que a los estudiantes se les asigna la materia? ¿O a dónde se el, asignan los el estudiantes? curso y el salón, curso. profe. Curso ¿Qué y grado van salón. a hacer? Primero el grado, ¿cierto? El grado, sí, señor. Porque la secretaria lo que hace es, ¿a qué grado viene? Si yo digo, voy a asignar los estudiantes a inglés,
imagínense, pues, estaría todo el colegio en inglés, porque todos vemos inglés en diferentes años, ¿sí? O grados. Entonces, la secretaria académica les asigna un grado. El coordinador académico les asigna materias, porque el profesor de inglés es el profesor de inglés en todos los grados. Ah, qué nos abre ahorita en este último de la secretaria académica que dice que quiere crear estudiantes para asignarle a un grado? ¿Qué requerimiento o qué historia de usuario nueva nos aparece acá? ¿Crear los grados? Exactamente. Entonces ahora me toca a mí, ¿sí? Vamos a decir que eso sí lo cree el coordinador académico, por ejemplo. Como coordinador académico, quiero crear grados, ¿sí? Para asignar estudiantes. Listo. Entonces, vamos a dejar ahí. Miren que estamos recién empezando, no hemos hecho todavía, no hemos dicho notas, no hemos asignado periodos, y miren que ya tenemos 5 requerimientos. Entonces vayan mirando este mismo escenario en lo que ustedes están trabajando hoy de su fase 3, porque miren que no hemos todavía detallado nada, lo tenemos muy general, y ya de ahí hemos empezado a desplegar más cosas. Nosotros también, cuando estamos construyendo las historias de usuario, podemos trabajar las tarjetas, así como podemos cambiar las listas de un lado a otro, las tarjetas también la podemos hacer. Entonces, cuál será nuestra primera historia de usuario? Ah, vamos a crear, por ejemplo, grados. Listo. Después dice que el sistema tenga horario para confirmar las clases como estudiante, o sea que yo ya debo tener el estudiante. Entonces, vamos y llevémonos el estudiante para acá. Después dice que después de que yo quiero crear el sistema, los horarios para confirmar las clases, dice, como profesor quiero que el sistema tenga horario, entonces necesito tener el profesor. Entonces, cuando yo estoy construyendo mi listado de requerimientos a través de historias de usuarios que están dentro de un product backlog en la metodología Scrum, yo puedo ir ordenándolos. ¿Listo? ¿Cuál es el orden que yo le doy para que, digamos, el sistema, en el momento en el que los desarrolladores tomen las tarjetas, los tomen en el orden que yo necesito para que pueda salir bien el sistema? Si yo no lo pongo ordenado, pues ellos van a empezar a pedirme, venga, es que usted me está pidiendo que el sistema tenga horarios para estudiantes, pero usted todavía no me ha dicho qué perfiles tiene el sistema. Entonces, todo eso hace que se pierda tiempo en desarrollo. Cuando nosotros creemos la lista de requerimientos, debemos ser muy específicos y muy precisos en el orden para que eso sea fácil de entender por los desarrolladores. Profe, yo tengo una Preguntas, O sea, pregunta. profe, que esa es la Daniel. responsabilidad de... Ah, bueno. Sí, ya lo revisamos. Vamos, Daniel, y después entonces miramos, Chris, para que vamos retroalimentando. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, hablando de la historia de tu usuario y de las tarjetas. Por ejemplo, ¿Sí? si yo en vez de hablar como la persona, pues porque eso, pues, eso es lo que entiendo. Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer, o hablarlo, por ejemplo, por mí mismo, como si yo fuera analista. Que, por ejemplo, yo dijera, como analista requiero que se cree una interfaz en el sistema para que el coordinador pueda crear grados para asignar a estudiantes. Yo también lo podría decir de esa forma. Pues digamos de que la nomenclatura que nosotros utilicemos y digamos las expresiones va a estar muy encaminado a la forma como lo haga la empresa. Sin embargo, no es común que las historias de usuarios tengan, digamos, perfiles basados en los analistas o los desarrolladores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de paso, ¿sí? O sea, el analista recibe la información y coge todo ese lenguaje, digamos, del día a día de las personas y las vuelve lenguaje técnico para que el desarrollador lo entienda y construya el software, ¿sí? Pero al final el analista no va a ser usuario del software. Entonces,
Cuando nosotros construimos la historia de usuario, utilizando en el cómo un perfil que hace parte como tal del sistema, estamos asegurando, digamos que en el flujo de trabajo entendamos quién va a hacer qué. Es digamos, como el por qué está escrito de esa manera, ¿sí? Sí, señor. O sea que yo tampoco, por ejemplo, tampoco podría poner, por ejemplo, como Product Owner, tampoco yo podría ponerlo así, ¿cierto? No, porque el Product Owner es un perfil de la metodología Scrum. Haciendo, digamos, un paralelo, el Product Owner es el super analista, es el que se las sabe Sí, todas, él es el que pero como que sigue recoge siendo, los requerimientos y después los reparte pues, a los otros analistas para que... sí, para que puedan continuar ahí el trabajo, los developers haciendo su desarrollo. Listo, profe, muchas gracias. Dale, Daniel, con gusto. Chris, Sí, profe, gracias. No, solo para confirmar que entendí bien, eso quiere decir que la responsabilidad de colocar esas tarjetas en orden cronológico, lógico, es del analista. sí, señor. Digamos de que en la metodología Scrum, como lo decía Daniel ahora, el Product Owner es el gran analista, es la persona que conoce muy bien del proceso, ¿sí? Entonces, para hacerles un ejemplo, en mi caso, yo he trabajado mucho con el sector salud, ¿sí? Son 18 años con el sector salud. Entonces, cuando nosotros nos sentábamos a hacer los proyectos y las definiciones de los requerimientos para los proyectos del grupo de ingeniería, me pedían a mí que construyera los requerimientos basados en que pues ya conocía todo el proceso con la terminología técnica, que los manuales tarifarios, que los CUPS, que los RIPS y bueno, una cantidad de cosas que tiene el sector salud. Había gente muy buena desarrollando, gente con mucho manejo en las tecnologías, cosas que yo no hacía, pero que no conocían el sector. Entonces, lo que hacíamos nosotros era integrarnos y sacar lo mejor de cada uno para poder gestionar muy bien el proyecto. Entonces, el analista o los analistas, ¿sí? Digamos que si es metodología Scrum, hay un Product Owner y él es el que escribe todo. Pero cuando hay metodologías, digamos, mixtas, puede ser que hayan varios analistas que estén documentando. Entonces, entre los analistas tienen que ir colocándose de acuerdo en cómo lo van documentando todo. Una de las formas que tradicionalmente se utiliza es analistas por módulos. Entonces, el analista, el módulo de usuarios, pues escribe todos los requerimientos del módulo de usuarios, ¿sí? El analista que sale a todo lo que tiene que ver con programación de clases, escribe todo lo de ese módulo. El analista que va con todo el tema de estudiantes o de docentes, ¿sí? Entonces, es una forma, digamos, con la que se trabaja normalmente para que los analistas no, digamos, no se crucen con las mismas acciones y que de pronto en una de esas pues termine habiendo algún problema en el sistema. ¿Listo, Chris? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra retroalimentación que se quiera dar? ¿Algún otro ejemplo que queramos mirar? Bueno, acá entonces, si reina el silencio, sigamos por aquí con el software. Entonces, vámonos nuevamente a Trello. ¿Listo? Aquí tenemos por ahora la información detallada. Para los que han construido aportes, ¿sí? De lo que es la fase 3, aprovechando que, digamos que este CIPAS tiene la posibilidad de navegar por las diferentes fases, pues ustedes hoy han trabajado más o menos este tipo de requerimientos que están en el backlog, ¿cierto? Eh, Recuerden que si yo cogiera hoy, por ejemplo, y dijera, listo, vamos a tomar esta creación de grados, ¿sí? Yo la paso aquí. ¿Será que con esta información es suficiente para que alguien que no tenga ni idea de cómo funciona un colegio pueda crear un grado? Como coordinador académico quiero crear grados para asignar estudiantes. ¿Ustedes creen que con eso
un desarrollador puede crear un grado y asignar estudiantes? Falta información, profe. ¿Cuántos grados? No, profe, No sé. Porque no porque se sabe si faltaría la cubre todos los estructura de grados. los grados. ¿Cuántos grados Faltaría. habrían? ¿Cuántos estudiantes se tienen en cada grado? ¿Cuántos se aceptarían? ¿Hasta qué grado llegan? Si hay nocturnas, si no hay. Perfecto. Miren la cantidad de cosas. No sabemos ese colegio si tiene solo diurno, si tiene diurno nocturno, si tiene acelerados o no. O sea, no sabemos, ¿sí? Entonces, seguramente el desarrollador también pasó por un colegio y tendrá una idea de qué es la creación de un grado, pero no sabe en ese colegio de San Andrés qué es crear un grado. Entonces, cuando los tutores retroalimenten que hay requerimientos generales y necesitan detalles, hacen referencia a eso. Hacen referencia a que una cosa es que yo esté tomando la información, esté construyendo un requerimiento con una estructura general, pero no va a ser suficiente para que el desarrollador pueda sentarse a construir el software. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en Trello? Antes de que lo pasemos ahí. En Trello uno lo que hace es a la tarjeta darle un clic. ¿Sí? Entonces, en esta tarjeta ya me dice cuál es la historia de usuario. Entonces dice que como coordinador quiero crear grados para asignar estudiantes. Entonces, aquí en la actividad yo ya puedo colocar esos detalles. Entonces yo puedo decir, miren, un grado se compone de, entonces, primero, un valor numérico De para el estudiantes. grado. Entonces, ejemplo, 1, 2, 3. ¿Cierto? Segundo, los grados comienzan en 1 y van hasta 11. ¿Sí? Tercero, Un valor literal, si hay 11A, 11B, algo así, no sé. un grado puede tener varios salones. Por tanto, debe poderse crear el grado más un valor alfabético. Entonces, ejemplo, primero A, primero B, primero C. Entonces, miren que estamos en la primera historia de usuario, con el primer requerimiento, y adentro ya llevamos tres subtemas, ¿sí? O tres detalles. ¿Necesitamos más? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más nos faltan? Sí, profe, de pronto si hay un límite máximo por grado, y cuando alcance ese límite ya no pueda crear más, sino que empieza a generar una decisión administrativa o gerencial de abrir nuevos grados, no sé, algo así. Total. Entonces, por ejemplo, bueno, acá faltaría también crear, ¿no? Primaria, bachiller, o sea, hay muchas cosas más que serían otras historias de usuario y que tendrían otros detalles. Pero supongamos, ¿sí? Los grados en primaria, solo pueden aceptar 20 estudiantes, por decir cualquier cosa. Entonces, de aquí para allá vamos a tener muchos detalles. No significa que en sus fases ustedes tengan que colocar 50 detalles por cada requerimiento. No, ese no es, digamos, el fin, pero sí necesitamos que ustedes, cuando trabajen las historias de usuario, pues detallen y se pongan en los zapatos del desarrollador, ¿sí? O sea, ustedes piensen que como analistas, ustedes son los encargados de hacer que el desarrollador entienda. Si el desarrollador no entiende lo que está haciendo, entonces cae en lo que estábamos hablando ahorita que no se puede hacer,
suponer, ¿sí? Si el analista no puede suponer, pues el desarrollador tampoco lo puede hacer, porque entonces ahí es a donde nosotros terminamos entregando una herramienta que va a ser muy chévere, muy bonita, funciona, ¿sí? Pero no es lo que el cliente necesita. ¿Por qué los procesos de desarrollo y los proyectos de desarrollo de software tienden a fallar a veces o a fracasar a veces? Porque nosotros no hacemos lo que el cliente nos solicita. Entonces, bueno, vamos a colocar acá, bueno, acá hay varias cosas, ¿sí? Lo primero, estas actividades nosotros podemos colocarlas una por una, ¿sí? Nosotros, digamos que esto nos permitiría ser un poquito más específicos y que cada actividad tenga su seguimiento. Miren que en este caso nosotros acá en actividad colocamos 4, ¿listo? Pero nosotros pudiéramos ir colocando una por una, ¿para qué? Para que el desarrollador vaya en el proceso de gestión diciendo, primera actividad, listo, terminé esta actividad. La segunda, tengo una inquietud con tal cosa, ¿sí? Si lo queremos hacer detallado, es una manera. Si lo queremos agrupar, pues estaría como lo acabamos de hacer. Supongamos que se conectara un desarrollador, el desarrollador tiene dudas, entonces nos dice, por ejemplo, aquí, nos dice, venga, en esta actividad, ¿sí? En esta actividad tengo inquietud a ver, ¿qué colocamos? Tengo inquietud de quién define los límites de estudiantes por grado, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, me va a aparecer una información que la persona de desarrollo me deja para que el product owner o los analistas ingresen después y digan, mira, esto lo hace el coordinador académico. Entonces dejan la trazabilidad. Esa trazabilidad es útil para nosotros, digamos, ir mejorando nuestros procesos de desarrollo, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos utilizando un formato, acá nosotros tenemos adjunto y en el adjunto podemos subir ese formato. Eso ayuda mucho. A veces los desarrolladores cuando están construyendo las interfaces, especialmente los que trabajan en el front, si nosotros le subimos los formatos que el usuario utiliza actualmente, perdón un momento, denme un chancecito. Ok, qué pena, que tengo por acá el perrito, luego no nos deja escuchar. Entonces, si nosotros tenemos esos formatos, los desarrolladores, cuando están haciendo el front, pues pueden hacerlo muy amigable en base a lo que los usuarios están acostumbrados a trabajar, ¿sí? ¿Alguien abrió micrófono? ¿Alguna pregunta? No. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. En una tarjeta de esa que yo me vaya de pronto más allá y yo quiera especificar, pues, de que, por ejemplo, para crear esa funcionalidad, para que el coordinador pueda crear grados académicos, pues, por ejemplo, yo necesito una base de datos para poder almacenar, pues, necesito una tabla con ciertos datos para poder almacenar, pues, el grado y, bueno, y cierta información que se va a guardar, ¿no? Eso también yo lo podría poner o sea, dentro de una historia de usuario, como una descripción o... Claro que sí. Cuando ustedes estén trabajando proyectos ya, digamos, en entornos productivos, las historias de usuarios ya no solamente se ven como las funcionalidades, sino que empezamos a abrir lo que es del back y lo que es del front. Entonces, van a empezar a ver, por ejemplo, el sistema para el módulo de usuarios debe tener esta estructura de tablas. Entonces montan las tablas para que los desarrolladores en el back, digamos, construyan los scripts y carguen, digamos, la información. O puede haber, por ejemplo,
la gama de colores para trabajar el front debe ser, y les montan ahí digamos, los colores hexadecimales para que las personas del front empiecen a utilizarlo. Los buscadores deben tener sombreado, deben tener los radios en borde o deben tener digamos, las cajas de texto cuadradas. Los procesos de seguridad deben tener doble autenticación. Debemos podernos conectar con redes sociales. O sea, hay muchísimas cosas que no hacen parte como tal de la funcionalidad específica del sistema, pero que ya empezamos nosotros a abrirnos entre front y back y pues tenemos que tener, digamos, la posibilidad de tener las tarjetas. ¿Por qué? Porque con las tarjetas es que vamos a estar midiendo nosotros el desarrollo. Entonces, pues si el desarrollador no le asignamos la tarjeta, pues él no va a trabajar en eso. Él se va a dedicar a lo que sí tiene tarjeta. Por eso las personas, digamos, en ese escenario, cuando estamos ahí trabajando con el Product Owner, pues el Product Owner va a saber toda la estructura de lo que es el tema del proceso. Pero hay algo que hacen los developers que se llaman el refinamiento de requerimientos, y en ese refinamiento van creando cosas que de pronto el Product Owner no las tiene a ese nivel de detalle, pero que ellos lo incluyen para poder decir que construyeron cosas nuevas en el sistema. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, por ejemplo, ya, para terminar la pregunta, entonces, por ejemplo, en programación, bueno, yo estoy viendo programación actualmente como curso. Por ejemplo, ahí nos estaban hablando de los diagramas de clase. Y pues muchos más diagramas que hay en el tema de UML y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo en una tarjeta de esas yo también podría incluir un modelado de eso. El UML de pronto lo puedes aportar como una ayuda técnica para el desarrollador, ¿sí? O sea, digamos que el flujo en los diagramas de UML, pues es más explícito cuando está todo el UML terminado. Pero digamos que para efectos del desarrollo, el UML no nos aportaría ahí, o sea, yo no necesito un diagrama, o sea, yo no construyo un diagrama de clases en codificación, ni tampoco el diagrama de clases es base de datos, ¿sí? Pero el diagrama de clases sí me va a permitir a mí ver cómo funciona el flujo en los diferentes módulos. Entonces, ese, por ejemplo, es un adjunto que me sirve para que los desarrolladores entiendan el modelo del proceso. Entonces, Diferente a... es como más como un entendimiento entonces para ellos. Como por ejemplo, si yo hiciera un caso de Sí, uso, también sería como para que ellos entendieran cómo va a funcionar la plataforma, bueno, exacto, el exacto. O sea, componente. el desarrollador con eso se va haciendo la idea, no solamente el requerimiento de, miren, es que va a crear las materias y va a asignar estudiantes. El diagrama de clases va a empezar y los casos de uso van a empezar a mostrarle cómo es el flujo, ¿sí? Cómo es el paso a paso. Entonces, ya ellos dicen, ok, ya tengo el requerimiento y ya sé qué cosas tengo que ingresar como datos. Aparte, va a tener otra tarjeta que muestra cómo es el modelado de la base de datos. Y aparte de eso, pues están como adjuntos de apoyo los diagramas de clase, los casos de uso y las otras cosas que nos dice cómo funciona cada paso en el software. Entonces, con eso ya el desarrollador dice, ahora sí entendí, ¿sí? Por eso es tan importante que se cumpla con todo ese proceso de la ingeniería de software, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el análisis de información. Si nosotros no lo hacemos así, muchas veces, no, es que yo quiero documentar y saco una cosa con ¿sí? Dos líneas y ahí expliqué todo. Pues el desarrollador cuando usted le entregue eso le va a decir, no, venga, o sea, pues siéntese a ver si usted con eso puede desarrollar el sistema. Entonces, ¿qué le va a tocar a usted? Volver nuevamente, documentar completo. Entonces, la idea es que nos acostumbremos a construir la información completa desde el principio. ¿Listo? Profe, respecto de eso que está usted comentando en este momento, pues uno debe ser muy exhaustivo al momento de hacer la licitación de requerimientos. Sin embargo, a medida que va avanzando el proyecto, uno puede darse cuenta que le hizo falta cosas y le toca a uno devolverse a hablar con el cliente, ¿cierto? Sí. Y ese es el tema con los modelos tradicionales y los modelos ágiles.
Uno de los grandes inconvenientes que teníamos nosotros cuando desarrollábamos proyectos de software de manera tradicional es que usted se sentaba 2, 3 meses a levantar requerimientos, ¿sí? Y cuando usted ya tenía todos los requerimientos listos, entonces usted iba y se sentaba a desarrollar. Eso después de que el cliente le firmaba y le decía, mire, señor cliente, acá le entrego a usted 1.200 requerimientos. Esos 1.200 requerimientos le valen 200 millones de pesos. Entonces, se sentaban en la empresa, leían los 1.200 requerimientos y decían, sí, eso es lo que necesitamos y firmaban. Pero resulta que cuando ya llegaba el software listo, ¿sí? Para empezar a hacer pruebas, el cliente decía, caramba, se me olvidó esto. Y es importante, porque es que yo, sin esta funcionalidad, no puedo trabajar otra cosa que tengo importante en el sistema. Entonces, ¿qué decía la empresa? Bueno, pero ¿qué tan grande es ese desarrollo? No, pues es que ese desarrollo, pues mire, y empezaban a explicarle y resulta que eso terminaba siendo grande. Entonces uno le decía, no, pues eso yo se lo hago, pero le cuesta 10, 15 millones más. No, pues que yo ya no tengo presupuesto. No, entonces yo no lo puedo hacer. Entonces llegaban muchas veces a ese punto en donde pues se caía un proyecto por algo que o el analista no vio, porque muchas veces no es solamente lo que le diga el cliente a uno, es lo que uno percibe, por eso uno va y hace observación, por eso uno hace encuestas, por eso uno hace entrevistas, ¿sí? Porque no es solamente lo que el cliente en una sentada con uno de 2, 3 horas le diga, uno tiene que buscar en el plan otras formas de capturar información. Si no, los proyectos no funcionan. Yo les cuento una anécdota. Yo trabajé en un proyecto internacional para el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas en Quito, ¿sí? Ellos entregaron una licitación, sacaron una licitación internacional y nosotros desde Cali hicimos la revisión de todos los requerimientos y nosotros cogimos y empezamos a chequear. Sí, esto hay que facturar, sí, tenemos. Hay que hacer admisiones de urgencia, sí. Hay que hacer admisiones en hospitalización, sí. Hay que hacer liquidaciones de cirugía, sí. Y empezamos a chequearlas todas. Hicimos la presentación del software y pues todos aparentemente dijeron que sí, todos estaban contentos, nosotros estábamos tranquilos. Cuando fuimos a hacer la primera parte de la implementación, ¿sí? Perdón un momento. Qué pena. Entonces, les decía que cuando ya llegamos nosotros a hacer la parte pues inicial de puesta en marcha, lo primero que teníamos que mirar era que la consulta externa, que es el proceso más pequeño, ¿sí? Las citas. Yo voy, facturo una cita y esa cita pues pasa a la parte contable y la persona se va a que lo atienda un médico. Digamos que es el flujo más pequeño en la parte de salud. Pero cuando hicieron la lista de requerimientos para licitar, no lo hicieron con una persona que era asistente del contador. El que hizo los requerimientos para licitar fue el contador. Y resulta que ese asistente del contador era una persona que la mitad del sueldo se la pagaba el hospital y la otra mitad del sueldo se la pagaba un banco con el cual ese hospital tenía un convenio. Como era un hospital militar y como era un hospital, digamos, público, pues esa persona, pues les pareció que simplemente hacía un tema de 2 clics y resulta que esos 2 clics que él hacía era conectar el sistema del banco con el sistema del hospital. Resultados de la operación, eso era todo un desarrollo de una interfaz contable entre una entidad bancaria y una entidad pública ecuatoriana. O sea, eso se nos volvió una cosa complicadísima. El proyecto solo por esa interfase se retrasó 1 mes y medio. 1 mes y medio en el que yo tuve que ir a levantar requerimientos del software, de esos requerimientos del software, llevármelo a desarrollo, a hacer las pruebas, conseguir las APIs de conexión con el banco, o sea, todo un desarrollo diferente que
ni el cliente lo había tenido en cuenta, ni nosotros en el momento en el que lo presentamos, porque nunca nos dijeron que había interfaces. Entonces, ese tipo de cosas hacían compleja la gestión de un proyecto de desarrollo en metodologías tradicionales, ¿sí? Porque pues era lo que el cliente firmaba y ya eso quedaba así. Entonces, las metodologías ágiles no funcionan de esa forma. Las metodologías ágiles, nosotros vamos refinando requerimientos, vamos encontrando cosas, lo vamos mejorando. No es que eso se quede abierto para siempre, pero sí hay la posibilidad, digamos, de encontrar esos escenarios intermedios en donde nosotros podemos ir ajustando temas. Entonces, ya el cronograma no es un cronograma donde dice, mire, es que el 2 de marzo nosotros arrancamos con esto, el 10 de octubre con esto y no sé, en febrero del 2025 ya eso tiene que estar cerrado. Acá lo que nosotros decimos es no. Nosotros tenemos el mismo año, de febrero a febrero. Durante ese año vamos a montar sprint y en esos sprint vamos a ir sacando el mínimo producto viable, o sea, vamos construyendo la herramienta en la medida en la que nosotros vamos dándole prioridad y vamos haciendo pruebas y eso va siendo, digamos, escalable en el tiempo. Entonces, las metodologías ágiles han tomado un espacio importante en el desarrollo de software por eso, porque ya no hay, digamos, esa rigidez que habían en los esquemas tradicionales. No estoy diciendo que los esquemas tradicionales sean malos, ¿no? Ustedes se los van a encontrar. Hay empresas que trabajan solo con metodologías tradicionales. Ya no son tantas como antes, ¿sí? Ahorita, digamos que estamos viendo un poquito más del tema ágil. Sin embargo, hoy yo puedo decir que las empresas están haciendo un mix entre las dos porque ya también en los temas ágiles, algunos clientes se aprovechan para estar pidiendo cambios y cambios y cambios y cambios, entonces tampoco se avanza. Entonces han puesto ese mix de rigidez para que no se salga de pronto de contexto los ajustes, pero siguen trabajando en sprint, en metodologías ágiles para, pues como para ir desarrollando poco a poco, sacando el mínimo producto viable y buscar la mayor cantidad de requerimientos y que haya un provecho en el desarrollo del software. Ese sería como el escenario y el esquema. Y pues sería también como la forma como en estos momentos estaríamos pues dando cierre a todo este proceso. O sea, ya aquí, ya ustedes vieron cómo es digamos, por lo menos para el uso del Trello, cómo es, digamos, la interacción. Ya entonces esto sería un tema de ir pasando las tarjetas. Estas tarjetas las van tomando los desarrolladores y esto empieza a ir y venir hasta que lleguemos a terminado. Ustedes van a ser parte de esos esquemas de trabajo. Como analistas, sí, yo lo que les puedo recomendar es eso, sean muy detallados, sean muy analíticos en lo que están trabajando, sean muy concisos en lo que escriben, sí, para que no sea tampoco unas cosas larguísimas que no se entienden, sino que vayan dejando el requerimiento claro y empiecen a detallarlo internamente pues para que el desarrollador pueda tener una idea clara de qué es lo que va a hacer. Y cuando lleguen al desarrollo, pues en el desarrollo pasa igual. Sean muy cuidadosos en lo que está escrito. Si el requerimiento no está completo, pidan el ajuste. No se sienten a desarrollar haciendo suposiciones. O sea, allá va a pasar al revés. Ya ustedes reciben la información, entonces ustedes van a construirlo, depende a esos datos. Entonces, si lo entienden, perfecto, si no lo entienden, pregunten, pero no supongan, ¿sí? Digamos, la recomendación de cierre que doy precisamente para que los proyectos en los que ustedes participen no tengan los problemas que generalmente se ven. Siempre hay, ¿sí? Pero que por lo menos no sea porque no preguntamos y nos dedicamos 2 semanas a hacer algo y resulta que cuando entregamos eso no era lo que estaba pidiendo el cliente. Entonces, que no nos pase lo que a muchos. No sé si hay alguna otra pregunta. Digamos que con el Trello ya es, como le decimos nosotros, cacharreo, ¿sí? La experiencia y trabajar.
Es una herramienta que les queda, ¿sí? Para que puedan, digamos, utilizarla también acá en este curso y para que ustedes la tengan presente en los proyectos que estén manejando en otras materias o incluso en sus trabajos. Por mi parte, pues sería todo dentro de lo que es el contenido del CIPAS. Espero que les haya gustado, que le hayan sacado provecho, que les sirva especialmente eso, que para que de aquí en adelante tengan otra forma de ver la analítica y de ver especialmente estos procesos documentales que a veces de verdad, yo sé que cuestan, yo sé que son canzones, que a veces nos da pereza, nosotros queremos estar construyendo código, desarrollando en base de datos, mejor dicho, pero si no hay nadie que escriba, pues ¿para dónde vamos? Si no están los analistas, no hay proyectos. Entonces, a los que les guste la documentación, a los que les guste salir a hablar con los clientes, a los que les gusten los procesos corporativos, esta es una muy buena línea y bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Cristian. Pues de eso se trataba, tener este Gracias, espacio para profe. poder charlar más. Gracias, no, mucha claridad y le cuento que estoy empezando a enamorarme del análisis. No lo tenía en mi horizonte, pero veo que es muy, muy bueno y muy interesante. Sí, Cris, así es. Es un sector que a veces no es muy llamativo para muchas personas y, pues muchas veces dicen, no, es que el desarrollador está ganando 10, pero resulta que yo conozco analistas que ganan 20, ¿sí? O sea, usted un muy buen analista puede llegar no solamente a hacer el análisis de un proyecto, es que es el ingeniero de sistemas, hay ingenieros de sistemas que llegan a gerenciar empresas precisamente porque es que conocen muy bien del sector. Y como ingenieros, nosotros tenemos una ventaja y es que nosotros conocemos de tecnología, conocemos de desarrollo, conocemos de bases de datos, entonces empezamos a crear ahí un mix de herramientas que para las organizaciones es buenísimo. Lo que pasa es que no muchos quieren documentar y pues ahí es a donde pronto fallamos. Entonces, pues chévere que les haya cambiado la visión, que vean que hay otras cosas ahí al medio y que puedan sacarle provecho. Realmente no es porque una cosa sea más o menos importante, sino porque pues somos ingenieros, nos estamos formando integralmente, así que pues la invitación es a esa, que Estamos reconozcamos la aplaudiendo. importancia que Sí, tiene. Ujú. sí, profe, Daniel, gracias. ¿habías levantado la mano? Sí, profe, yo tengo una pregunta ya para terminar. Por ejemplo, yo aquí bueno, en ese software de Trello, por ejemplo, si yo quisiera tener una tarjeta como, así como una tarjeta madre, y yo a esa tarjeta asignarle más, ¿yo podría hacer eso? ¿Asignarle qué? Perdón. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta principal, y yo Sí. esa tarjeta quiero como de pronto asociarla o referenciarla con más tarjetas. ¿Yo podría hacer eso en Trello? Ah, claro, claro, claro que sí. O sea, se puede hacer, por ejemplo, si lo quieres, si lo quieres marcar, o sea, uno puede colocar, por ejemplo, aquí, después de la historia de usuario, uno puede manejar, por ejemplo, una numeración y esa numeración decir que hace parte una tarjeta en la otra, ¿sí? O sea, ver tarjeta tal, ver tarjeta número 2, ver tarjeta número 3 y con eso uno lo puede hacer. También lo pueden manejar por etiquetas. Entonces, vas marcando etiquetas y con las etiquetas vas agrupando y con eso puedes ir, digamos, gestionando esas relaciones. Sí, sí, Eh, porque creería yo, pues, que, por ejemplo, uno poner una funcionalidad tan larga en una tarjeta, pues se perdería como la habilidad de la misma, ¿no? Porque tendría mucha cosa. Entonces, pues yo como que pensando, pues podría mejor como separar en diferentes tarjetas, pero tener una principal como para tenerla como de referencia, que es lo puntual que se va a hacer. sí, normalmente, digamos de que, pues cuando estamos en metodología Scrum, pues ellas van de corrido y se pueden es manejar etiquetas para agrupar. Pero cuando no es metodología 100% Scrum, a veces lo que hacen con las listas, porque ya eso lo hacen es acá arriba en las listas, es manejar los módulos.
Entonces, hay módulo de usuarios, módulo de ventas, módulo de clientes, módulo. Entonces, cada lista tiene un módulo y en esos módulos se van relacionando, evitando precisamente que haya mucha información en una sola y que puedan detallar, digamos, modularmente esos requerimientos. Pero son formas, realmente, pues pudiéramos discutir muchas. Al final, cuando uno entra a la organización, pues uno ve cómo están trabajando y pues así mismo uno se va encarrilando a esa forma de trabajar de la empresa. Listo, profe, muchas gracias. Un proyecto como el colegio Dale. debe demorar meses o si no años en desarrollo, profe, y debe tener un equipo grande de ingenieros. Pues Cris, eso depende. Todas las empresas tienen tamaños distintos. Si uno lo ve en un colegio pequeño, pues seguramente no habrá tanta cosa como si lo vemos en un, no sé, como en un holding de colegios. Entonces ya aparte tienen sedes y tienen, sí, entonces eh, cada proyecto tiene su complejidad y su nivel dependiendo, obviamente, del tamaño de la organización. Maite, Profe, yo vengo a hacer dos preguntas. Entonces, uno, como ingeniero de sistemas para laborar en el campo de ser analista, uno tiene que hacer una especialización. ¿Uno debe hacer una especialización en alguna rama o qué debería hacer, profe? las personas que se dedican a trabajar con levantamiento de requerimientos, si se quieren especializar en el tema, hacen una especialización en ingeniería de software. Entonces ahí digamos que trabajan a un nivel de detalle adicional, todo lo que tiene que ver con el UML, todo lo que tiene que ver con los procesos de licitación de requerimientos, con diagramación, ¿sí? Entonces la ingeniería de software sería esa línea, digamos, para especializarse en este tema. Profe, y si por ejemplo uno es ingeniero de sistema y es analista y desarrollador de software en el SENA, ¿Qué pasa? ¿no cumpliría con esa línea o tendría que ser especialista en ingeniería de software? Bueno, ahí digamos que lo estás viendo por el título que por el enfoque como tal. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? En mi caso yo no tengo especialidad en ingeniería de software. Yo tengo una especialidad en gerencia y tengo una maestría en inteligencia de negocios, ¿sí? Pero en mi experiencia profesional en salud, como conozco todo el proceso, entonces en los proyectos en los que he estado, he trabajado como analista. Un tema solamente por la experiencia profesional, no tiene nada que ver con los posgrados que tenga. En tu caso puede pasar igual, o sea, tú puedes tener un título como analista, ¿sí? Pero empiezas a trabajar y resulta que te metes por desarrollo. Entonces, el día que tengas que hacer análisis, no es que no sepas, todos nos formamos para eso, pero la experiencia, ¿sí? Hace que uno tenga fortalezas en uno o en otra cosa. ¿Dónde está el plus del analista? ¿Sí? Yo se lo digo a todos mis estudiantes en todos los escenarios o universidades en las que he estado. Yo les digo, miren, ustedes entran a una empresa. Si ustedes en 3, 4, 5 meses no conocen cómo funciona la empresa, difícilmente van a ser analistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que finalmente nosotros nos formamos y pues ingenieros hay muchos. Entonces, todos vamos a aprender a programar en un lenguaje de desarrollo, todos vamos a aprender lo base del análisis de información, todos vamos a aprender los temas básicos de seguridad, ¿sí? Porque todos nos estamos formando como ingenieros. ¿Dónde está el plus que nosotros damos? ¿Sí? Es cuando empezamos a trabajar y aprendemos y entendemos cómo funcionan las empresas, ¿sí? Porque cuando yo entré a salud, pues a la siguiente clínica que me contrató, yo ya tenía una experiencia previa y yo ya había aprendido muchas cosas de cómo funcionaba el sector. Para los que entran a trabajar en una clínica y a los 6 meses, un año, no saben cómo funciona una clínica, pues no tienen ese valor agregado que puede llevar otra persona en el momento en el que sí se preocupa por aprender cómo funciona la empresa.
pasa lo mismo con ustedes. Los que están, por ejemplo, en educación y saben cómo funciona la educación, o en el sector de pronto minero o petrolero, ¿sí? Cuando pasan de una organización a la otra, ese bagaje que traen y esa experiencia que traen los hace diferentes, ¿sí? Y los hace únicos. Ya no es el ingeniero que está formado, sino que ya es un ingeniero que conoce y está especializado en un sector. Y esos, digamos, son los que al final terminan convirtiéndose en analistas. Entonces, la vida a uno le va colocando las cosas, ¿sí? Hay de pronto momentos en donde uno dice, yo quisiera ser desarrollador, pero resulta que todas las experiencias que uno tiene se lo llevan para otro lado. Entonces, pues sí, no deje de desarrollar. Si a usted le gusta, usted puede seguir desarrollando y autónomamente puede tener proyectos, pero usted va a tener unas fortalezas en otros campos que lo van a hacer único como ingeniero de sistemas. Entonces, no te preocupes tanto por el título X o Y que debes tener. Al final, digamos que ustedes tienen ahorita una oportunidad en su formación, integralmente están viendo de todo un poco, ¿sí? Lo que deben empezar a mirar es cómo sacan provecho de sus proyectos y las fases en las que están trabajando. Sí, o sea, si ustedes, por ejemplo, tienen el caso de estudio hoy del gimnasio, entonces sáquenle provecho, váyanse a un gimnasio, miren cómo es. Los que ya hacen parte de un gimnasio, entonces quédense en un ratico y empiecen a mirar cómo trabaja el de recepción, qué hacen los entrenadores, cómo, ¿sí? O sea, vayan conociendo el sector, porque eso es lo que después les va a dar a ustedes una diferenciación cuando lleguen a trabajar de pronto un proyecto de este tipo. Y pasa así con todos los sectores. Profe, sí, muchas gracias, ya le pude comprender. ¿Ya pudiste qué, perdón? Que ya le pude comprender, o sea, no es lo que uno se especializa, sino la experiencia que uno tiene, los conocimientos que pueden ser utilizados, no el título. Sí, o sea, ahí hay un mix de todo, ¿sí? O sea, si tú tienes experiencia, estás trabajando en eso y ves que te faltan cosas, pues tú sales, te especializas y pues te tomas herramientas nuevas de esa especialidad. Pero si estás trabajando full y estás con toda la experiencia ahí, pues seguramente vas a conocer, ¿sí? La Universidad de la Vida también te da herramientas para muchas cosas. Lo importante realmente es saber aprovechar esos espacios. Aprovechen los espacios, cada lugar, cada trabajo, cada cosa. Yo les digo, así como terminando el paréntesis, si ustedes están viendo desarrollo de software, ya sus proyectos cargados en GitHub, los han montado como si fuera un portafolio, tienen sus perfiles en LinkedIn, están haciendo networking con las personas del sector. O sea, hoy la ingeniería tiene muchísimas salidas, ¿sí? El reto es en cómo vamos nosotros a enfrentar el paso siguiente. Ustedes se están formando, ¿sí? Entonces, desde ahorita empiecen digamos, a crear esas características específicas de ustedes para que, llegado el momento, ustedes ofrezcan algo diferencial y bueno, ya cada cosa, digamos, se va dando, ya la vida les va colocando el resto. Muchas gracias, Muchachos, profe. Muchas gracias. Gracias, con excelente la muchísimo clase. gusto. Sí, gracias. Que bueno, me alegro que les haya gustado, entonces voy a parar en estos momentos la grabación.